Ok, muy buenos días, hermanas. Mi nombre es Luz Elena. Espero que este estudio sea de mucha bendición y edificación para cada una de sus vidas, como lo ha sido para mí. Vamos a seguir estudiando las mujeres de la Biblia. Este estudio es sobre la mujer que tocó el manto de Jesús. He titulado este estudio La fe que sana el alma y el cuerpo. El relato de esta mujer lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 5, del 21 al 34. Vamos a leer. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Para que entendamos un poco de lo que está ocurriendo en estos momentos, hablaremos del contexto del pasaje. Comenzamos viendo que Jesús había dejado la región de los gentiles alrededor de mar de Galilea, en donde él había liberado al hombre que estaba poseído por demonios. Este texto de los demonios lo podemos encontrar en Marcos 5, del 1 al 20. Ahora Jesús regresaba a la ciudad de los judíos a la otra orilla. Esta historia se va a entrelazar con la historia de Jairo y su hija. Mientras Jairo estaba hablando y suplicándole a Jesús que vaya a sanar a su hija a su casa, se acerca una mujer con una necesidad muy en particular. Estas dos personas se encuentran al pie de Cristo debido al dolor y el sufrimiento. Por otro lado, también debemos de saber que esta mujer era considerada una mujer inmunda. Esto lo vemos en Levíticos 15, del 19 al 33. ¿Cuáles eran las implicaciones? Era que ella debía de estar alejada completamente de toda la comunidad judía. No podía asistir al templo y ofrecer sacrificios. Su vida estaba marcada completamente por la condición de su salud física como una marginada social. He dividido este pasaje en 3 secciones. Vamos a ver la primera, la búsqueda. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vemos que Jesús caminaba entre la multitud. Él seguramente sabía que esta mujer iba a estar allí, pero él no se acerca a ella, sino que permite que ella se acerque a él. Esta mujer está buscando respuestas. Buscó por 12 años una respuesta a sus problemas y había gastado todo en médicos, todo cuanto ella tenía, y por ninguno había podido ser curada. Gastó todo su dinero en médicos, pero no tuvo ningún resultado positivo. Quizá solo alivio temporal. La sanidad que ella buscaba solo podía encontrarse en la persona de Cristo Jesús, y ella se arriesgó a hacerlo. El escritor dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Esta expresión tal vez no se refiere necesariamente al sufrimiento que soportaba bajo el tratamiento médico, sino al tratamiento muy variado que ella había tenido, perdón.
Y cuando nos dice, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, vemos un caso patético y sencillamente agravado que nos ilustra nuestro estado natural como nuestras criaturas caídas. Esta misma condición es la de nosotros cuando estamos alejadas de Dios. Te pregunto, ¿cómo has venido a Cristo? ¿Has venido dañada, lastimada por el pecado, que es nuestra más grande y grave enfermedad? O quizás has venido llena de autojusticia. Es claro que todas nosotras teníamos esta misma condición. Todo lo que nosotros quisiéramos hacer iba a ser imposible para salvarnos. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje en el que Dios habla de la nación de Israel. Esta escena de Israel nos va a ayudar a una ilustración gráfica para que podamos ver cómo Dios obró en cada una de nosotras y nos dio vida. Lo encontramos en Ezequiel 16, del 5 al 6, y nos dice: no hubo ojo que compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Qué misericordia y qué amor del Señor para con todas nosotras en medio de nuestra inmundicia humana. ¿El Señor qué hizo? El Señor nos encontró en ese estado que estábamos sin esperanza. Nos rescató a través de ¿qué? De sus palabras vivificantes, de su poderosa palabra. El segundo punto lo llamamos la sanidad. Cuando yo hablaré de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sin duda, ella había oído de sus sanidades maravillosas y oyendo de estas junto con su amarga experiencia de consultar uno y otro médico, decidió acudir a la última esperanza que le quedaba. Aquel que de buena gana había obrado sanidades en otros y podía y no se negaría a sanarla a ella también. Sin embargo, según la ley ceremonial, el contacto de una mujer que tuviese esa enfermedad habría contaminado de inmediato a la otra persona tocada. Es por esta razón que podemos entender por qué ella se acercó a escondidas y por detrás. Pero su fe la trajo a Jesús. MacArthur nos dice, la fe de la mujer en el poder de curación de Jesús era tan grande que creyó que incluso el contacto indirecto con él por medio de su manto sería suficiente para curarla. En estos versos vemos cómo Jesús traspasó su pureza y sanidad a la mujer. Ella tuvo fe en Jesús, no solo por su poder, sino por quien era él. Vemos que no solo se estancó el flujo de sangre, sino que la causa del mismo fue del todo quitada. De manera que por sus sensaciones corporales, ella supo inmediatamente que estaba perfectamente sana. Cuando nosotros hemos sido sanadas, hemos sido libertadas de la esclavitud de pecado, en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos, cuando Dios puso su mirada en nosotros y nos llamó a ser parte de su pueblo, también experimentamos que algo en nosotros ha cambiado. Nosotros ya no podemos ser las mismas personas de antes. Tiene que generarse un cambio, pero un cambio radical en cada una de nuestras vidas. En Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ha habido un cambio radical en tu vida realmente? ¿Cómo se generó ese cambio? Algunas quizá lo experimentaron poco a poco. Otras quizá fue rápido, pero si tú eres una hija realmente de Dios, debe de ser ese cambio en tu vida cuando llegaste a Él. Tercero, el descubrimiento. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús sabía que no era un toque cualquiera, sino que poder había salido de él.
Seguramente él sabía la respuesta, pero quería mostrar a todos su deidad al sanar a esta mujer de esta manera. Jesús sintió el toque de la mujer, sintió la evidencia externa de su fe. La gente le atropellaba y le apretaba, pero involuntariamente eran llevados por la muchedumbre. Pero una persona le había tocado contacto consciente, voluntario, dependiente de fe. Había extendido su mano expresamente para estar en contacto con él. A esta persona Jesús reconoce y la llama. Un comentarista nos dice, las multitudes todavía llegan igualmente cerca de Cristo y a sus medios de gracia, pero se acercan sin ningún propósito y solo arrastrados por la multitud. El contacto voluntario, guiado por una fe viva, es el único medio para alcanzar la virtud salvadora que Jesús ofrece. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?, no lo hace por ignorancia, sino para hacer salir a la mujer de entre la multitud y permitirle alabar a Dios por lo que había sucedido en ella. El Señor quiere que no nos quedemos calladas, sino que demos testimonio de todas las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas. Te pregunto, ¿estás dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Alabas a Dios por la salvación que te ha dado? Esta mujer dio testimonio de ello a todos los demás. Conclusión. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es una declaración pública de Jesús acerca de la fe de la mujer y sus resultados. Es esta expresión, tu fe te ha hecho salva, en el original indica una sanidad completa, la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para la salvación de nuestros pecados. Lo que sugiere que la fe de la mujer le dio también salvación espiritual. Jesús termina dándole lo que ella tanto estaba buscando, esa paz física, pero también espiritual. Amén. Les quiero compartir que el Señor me ha ministrado a través de esta historia. Pude ver un Dios grande, maravilloso y poderoso, que no hace acepción de personas. Él llega a cada una de nuestras vidas y sana esas áreas quebrantadas que necesitan de esa sanidad física y espiritual. Yo me pude identificar con esta mujer, ya que así como ella tuvo sanidad espiritual y física al mismo tiempo, así también la tuve yo. Algunos de ustedes ya saben que en el 2007 yo fui diagnosticada con cáncer de seno. En el 2006, una compañera que había recibido a Cristo me dijo, Luz, te invito para que vayamos a la iglesia. Yo le contestaba, no, porque el domingo es el único día que yo tengo para descansar. Cuando los resultados supe que eran positivos, inmediatamente llamé a mi amiga y le dije que quería ir a la iglesia. Alcancé a ir solamente 2 veces. Cuando empecé mi tratamiento, no era salva. Mi doctor me remite inmediatamente a Moffitt Cancer Center. Llegué a ese lugar, era un mundo diferente para mí, a lo que yo estaba viviendo. Un mundo donde pude ver la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, un lugar donde yo entraría a ser parte. Comencé mi tratamiento, fue muy duro, pero les digo hoy, valió la pena. Me hicieron quimioterapia, me hicieron cirugía, me hicieron radiación, me hicieron terapia del brazo, debido a que me hicieron mastectomía. Aprendí muchas cosas. Aprendí lo que significaba la gratitud y al no quejarme por las cosas que no me gustaban, porque cuando no las tenemos, aprendemos a valorarlas. Segundo, aprendí que cada mañana, cuando el Señor permite que yo pueda abrir mis ojos, lo primero que yo haga sea ese encuentro con Él, sea ese contacto con Él, pidiéndole que cada día me ayude a que lo pueda amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Tercero, aprendí a sentirme una mujer completa, porque no tengo mis senos. Lo que tengo acá son unas prótesis. Y saber que mi belleza no está en la parte exterior, mi belleza está aquí en mi interior. Perdí mi cabello, perdí mis cejas, perdí mis pestañas, perdí el tacto al gusto, perdí mis uñas, perdí mi movilidad, perdí mis fuerzas. Cuando no tenía cabello, dije, Señor, ahora sé cuántas veces nosotros como mujeres nos quejamos
por el pelo que tenemos. Ay, este pelo, si lo tuviera liso, lo que echa ondulado. Si lo tengo ondulado, que echa liso. O las que lo tenemos negro, de pronto castaño, la que lo tiene castaño, lo quiere pelo negro. No, gracias, Señor, porque me dices este cabello que tengo ahora. Mis cejas eran tupidas. Doy gracias al Señor por este hilito que tengo, este poquito de pelo que tengo, pero le doy las gracias a Él. Gracias, gracias, gracias a Él. Cuando yo veo que todo vuelve a la normalidad, que Dios me había permitido nacer nuevamente, sin saber, cuando todo vuelve otra vez a mi normalidad, yo quería conocer a ese Dios, que el cual me había permitido que yo volviera a nacer físicamente, sin saber realmente cuál era el nuevo nacimiento que me esperaba. Pude ver cómo su amor, su bondad, su misericordia fue derramada sobre mi vida, sin que aún yo fuera su hija, sin que aún yo hubiera venido al arrepentimiento. Me quebranté mucho, 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 mucho al saber cómo esta mujer, con solo haber oído de él, creyó y tuvo fe. Y yo al oír de él lo rechacé. Pero por su infinita misericordia pude ver cómo él me amó, me buscó y me encontró. Y fue sana espiritualmente y físicamente. Gloria al Señor. El Salmo 41:3 nos dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Esto fue lo que el Señor hizo contigo. Hoy puedo decir que la aflicción de mi enfermedad de cáncer y otras aflicciones que he tenido que pasar en mi vida han sido un regalo y una gran bendición para mí, porque a través de todas esas circunstancias difíciles el Señor cambió, transformó totalmente mi vida. Me ha estado enseñando que a través de su poderosa palabra y de sus promesas, cómo perseverar y vivir por fe, cómo confiar plenamente en Él, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestras vidas es con un propósito. Nos está moldeando a su carácter para que podamos ser ese reflejo de Él acá en la tierra, para que las demás personas puedan ver a Jesucristo en nosotros, como cuando hablamos, cuando actuamos, en nuestros pensamientos, cuando amamos al prójimo, y que otros también puedan glorificarlo. El Salmo 56:3 nos dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Termino diciéndoles que si aún no has venido al arrepentimiento y fe en Cristo, el Señor sigue extendiendo su misericordia para sanar, para restaurar y para librar, como lo hizo con el endemoniado gadareno, como lo hizo con la hija de Jairo, como lo hizo con la mujer de flujo de sangre y como lo hizo conmigo. Arrepiéntete de hoy de todos tus pecados. Pon toda tu confianza y tu esperanza en Él, en el único que te va a salvar, que es nuestro Señor Jesucristo, y en el único que podemos encontrar esa esperanza viva. Amén.